por este libro, porque nos va a contribuir a todos en general, para una mejor enseñanza de la matemática, para una mejor comprensión de los elementos matemáticos y de sus aplicaciones. En pocas palabras, el título que lleva su charla lo dice todo. Repito, el profesor Michel Hepburn hace muchos años se fue a los Estados Unidos, hizo carrera allá, se doctoró en los Estados Unidos. Su familia es una familia de matemáticos, como todos ustedes lo saben, y para nosotros es un lujo tenerlo acá, y como sanmarquinos más aún todavía muy orgullosos de poder escucharlo. Su plática el día de hoy es la plática acerca del camino a un cálculo integrador, motivador para todos los que enseñamos matemáticas, para todos los que formamos matemáticos y para todos los que enseñamos matemáticas a otras carreras fundamentalmente. Michel, bienvenido y te dejo con la palabra. Muchas gracias, Roxana. Quiero también agradecer a la Facultad de Ciencias Matemáticas, que es mi alma mater. Yo fui alumno acá en la década del 60, cuando muchos de ustedes probablemente no habían nacido. Y bueno, para mí es muy grato siempre regresar a San Marcos. Yo estudié aquí y trabajé en San Marcos más de 20 años. Posteriormente, con mi familia nos fuimos a Estados Unidos y ahí hemos estado trabajando también un poco más de 20 años. Siempre he tenido la preocupación de cómo enseñar el cálculo diferencial integral. Es probablemente una de las asignaturas básicas más difíciles de enseñar, porque uno no puede convertir al cálculo en un curso de análisis. El análisis matemático es para tercer o cuarto año de una carrera. De mi experiencia, no por consideraciones teóricas, de mi experiencia aún cuando comencé mi carrera docente en San Marcos, pensé que era importante integrar la matemática a las ciencias naturales, la enseñanza de la matemática, en particular, con particular énfasis, el cálculo diferencial e integral. Ahora, las ecuaciones diferenciales, que considero casi como parte del cálculo, también me parecía que era muy importante enseñarla íntimamente ligada a las ciencias naturales, en particular la física y la química. Como producto de ese interés con el profesor Edgar Vega, mi gran amigo aquí presente y colega, el año 82, la segunda edición fue del 88, y publicamos un libro de introducción a las ecuaciones diferenciales, que nos ha dado muchos, no diría elogios, pero satisfacciones, porque siempre exalumnos míos me escriben y me dicen que el libro les dio una visión poco usual de las ecuaciones diferenciales. Ahora bien, yo desearía comenzar fijando un cierto marco histórico. El primer matemático que todos hemos conocido es Euclides, por supuesto. Él escribe un libro de geometría que fue el texto básico por más de 2000 años. Ningún otro libro en la historia de la matemática o en general ha tenido una vida tan larga. Fue tan importante este libro que todos los otros libros de geometría previos a Euclides pasaron al olvido. Desaparecieron prácticamente.
Es un libro que todos podemos leer y algunas de sus demostraciones son sumamente interesantes e ingeniosas. Ahora, no hay aplicaciones en el libro. No obstante ello, Euclides se interesó por la física y escribió un libro de óptica, un hecho poco conocido, donde aparece, por ejemplo, la ley de reflexión de la luz, correctamente desarrollada. El ángulo de inflexión es igual al ángulo, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y en base a ese hecho y al uso de la geometría desarrolla los principios básicos que gobiernan a los fenómenos ópticos. Después de Euclides viene Arquímedes, que como sabemos todos es muy importante en la historia de la matemática. Arquímedes y Newton y Gauss son considerados los tres más grandes matemáticos que han existido en la historia de la humanidad. Ahora, Arquímedes, él es el fundador de la hidrostática y se preocupó de diversos aspectos de la física. Más adelante, en épocas, llamemos en el siglo XVII, que es una época muy importante, después de Galileo Galilei. Galileo Galilei es conocido, por supuesto, por haber sido el primero en utilizar un telescopio para ver a la Luna, descubrió planetas de Júpiter. Él es el fundador de la mecánica. Pero lo más importante, la mayor contribución de Galileo fue algo que hoy en día a todos nos parece obvio y nadie duda al respecto, es la idea del método científico. ¿Qué enfoque vamos a utilizar para analizar a la naturaleza que nos rodea? Entonces, él piensa en un modelo, en una cierta ley, obtiene consecuencias de esa ley o de ese modelo utilizando matemática y contrasta con la realidad esas consecuencias. En la medida que hay concordancia, el modelo es aceptado. Si hay alguna discrepancia, el modelo tiene que ser mejorado o cambiado totalmente. Esa es la idea que hasta el día de hoy usan los científicos. Ahora, él también se preocupaba de cuestiones matemáticas. Era un matemático y un gran físico. La generación posterior a Galileo, debemos mencionar a Descartes, René Descartes, cuyo nombre en latín era Cartesius, y ahí viene el nombre de geometría cartesiana. Es el primero en usar de forma sistemática el álgebra para resolver problemas geométricos. Ahora, él, en su famoso libro El Método, se preocupa mucho por problemas de la física, en particular del fenómeno de refracción de la luz. No había sido posible por casi 2000 años encontrar cuál es la ley que rige, que gobierna el fenómeno de refracción, porque la luz, al ir del aire al agua, digamos, no utiliza el camino más corto. Un contemporáneo de él, Pierre de Fermat, ustedes habrán escuchado el famoso último teorema de Fermat, que recientemente, no creo que han pasado 20 años, fue demostrado por vez primera por Andrew Wiles. Él tiene muchos trabajos en teoría de números, es cofundador, se puede decir, de
Él es un pionero del cálculo diferencial e integral. Y se preocupó mucho por problemas de la física. En particular es el primero en establecer el principio del menor tiempo para los fenómenos luminosos, que el rayo de luz, a ir de un medio a otro distinto, escoge no el menor camino, sino el camino que insume el menor tiempo. Y hasta el día de hoy es un principio que rige a los fenómenos ópticos. Entonces, otro gran matemático que al mismo tiempo se preocupaba de la física. Estamos hablando de 1640, 1650. Ahora tenemos dos colosos en el campo de la matemática y la ciencia, que son Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz. Ambos, independientemente uno del otro, son los fundadores, diríamos los inventores del moderno cálculo diferencial e integral. Con anterioridad a ellos se habían desarrollado importantes técnicas del cálculo diferencial, que es cómo obtener tangente a curvas. E igualmente del cálculo integral, el cálculo de áreas. Pero muy pocos, quién sabe, solamente Isaac Barrow, el maestro de Newton, muy pocos se habían dado cuenta que sorprendentemente el cálculo de tangentes y el cálculo de áreas están íntimamente ligados. Entonces, Newton y Leibniz encuentran lo que llamaríamos el teorema fundamental del cálculo, que es la ligazón entre ambas disciplinas, y lo utilizan con gran provecho. El primer artículo de cálculo diferencial e integral es de 1684, un artículo de Leibniz, donde, entre otras cosas, utilizando el principio del menor tiempo, demuestra lo que hoy en día conocemos como la ley de Snell, ¿no? Seno de alfa sobre seno de beta es el cociente de las velocidades de la luz en un medio y en el segundo medio. Eso fue publicado en Acta Eruditorum. Y por supuesto, Newton utiliza la matemática para escribir su gran obra, que es Los principios matemáticos de la filosofía natural. Pero la filosofía natural es lo que hoy en día se conoce como física. Es un uso sistemático de la geometría. Se piensa que él utilizó el cálculo para llegar a desarrollar diversos problemas difíciles. Pero en esa época tal era el prestigio de la geometría, y en particular de los elementos de Euclides, que dar una matemática aceptable para todos, rigurosa, era usar geometría. Entonces, ambos, Newton y Leibniz, trabajan en matemática y en física. Posteriormente, hasta el siglo XIX, no se concebía que un matemático no trabajara en matemática y física, ¿no? Y no solo eso, sino que fuera capaz de enseñar ambas disciplinas. Ahora, el proceso de especialización en la matemática, especialmente a fines del XIX, comienzo del siglo XX, determinó que los matemáticos, poco a poco, a medida que transcurrió el siglo XX, estuvieran más y más divorciados de la física. Era también un fenómeno comprensible, porque se crean nuevas disciplinas, muchas de ellas bastante apartadas
el mundo real, ¿no? Era del mundo matemático. Ahora bien, ¿qué ocurre en cuanto a la enseñanza del cálculo diferencial e integral? El primer libro de cálculo en ser publicado es 1695, el Marqués del Hospital. Todos hemos estudiado las reglas del Hospital. Es el mismo Marqués. A menos de 10 años después del primer artículo. Fue un texto importante. Ahora, después de ese texto, el texto, quién sabe, más difundido fue el de Thomas Simpson, de 1750, que por prácticamente 70 años era el texto más popular en Inglaterra, en menor medida en la Europa continental. Es un texto donde se usa de una manera sistemática la cinemática, o sea, una rama de la física. No hay pruebas que podríamos aceptar el día de hoy, hay pocas demostraciones. Y es entendible, porque el cálculo todavía no había sido en el siglo XVIII colocado bajo cimientos sólidos, ¿no? Los matemáticos decían, algo que todos hemos escuchado, tengan fe que la verdad será comprobada pronto. Y los matemáticos decían, estamos aplicando estas herramientas al mundo real, se comienzan a desarrollar, por supuesto, las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Euler, el más grande matemático del siglo XVIII, se preocupa también mucho de las aplicaciones, publica libros de cálculo diferencial e integral, libros importantes. Y llegamos al año 1821, donde aparece un libro de Agustín Cauchy. Cauchy, el famoso matemático que desarrolló prácticamente solo el cálculo de variable compleja. Y escribe un libro llamado Lecciones de cálculo para los alumnos de la Escuela Politécnica Real. Gracias. Este libro, por primera vez, comienza la rigorización del cálculo. Y eso, en cierta manera, tiene que ver con la Revolución Francesa, porque antes de la Revolución Francesa, los matemáticos no tenían que enseñar, eran pagados por la Academia Real, los reyes franceses. Pero al desaparecer la monarquía, los matemáticos tienen que ganarse la vida enseñando. Entonces son funcionarios del Estado, de la Escuela Politécnica, de la Escuela Normal. Y Cauchy observó que no había un texto de cálculo que él podía aceptar y utilizar. El libro de Simpson le parecía que carecía de una estructura lógica aceptable. Entonces él mismo publica un libro. Ahora, el proceso de rigorización del cálculo llevó prácticamente 50 años, hasta que Karl Weierstrass y sus discípulos inventan los famosos épsilons deltas, el proceso de aritmetización del cálculo diferencial integral. Desde Karl Weierstrass se han publicado muy buenos textos, algunos de ellos traducidos al castellano.
Solo para mencionar algunos, están los libros de Lippmann Bears, los libros de Morris Klein, Michael Spivak, George Simmons y otros. Ahora, estos libros, quién sabe, no sean fáciles de utilizar el día de hoy, porque la tecnología, las computadoras, las calculadoras gráficas, son un fenómeno de los últimos 20, 30 años. Pero son libros que marcaron un hito importante en la matemática. Ahora quiero contarles algo de mi experiencia personal en cuanto a la integración de la matemática con las ciencias naturales. En la Universidad Estatal del Este de Tennessee, donde he trabajado los últimos 16, 17 años, más o menos, un grupo de 4 biólogos y 4 miembros del Departamento de Matemática y Estadística nos reunimos para tratar de, o para lograr una integración entre la matemática y la biología. Como mencioné, hasta la primera mitad del siglo XIX, la matemática es aplicada y utilizada por los físicos. Y recién a partir de alrededor de 1850, los químicos comienzan a utilizar la matemática, especialmente en la cinética química, la ley de acción de masas. La aplicación de la matemática a la biología es un fenómeno del siglo XX. Y hoy en día los biólogos necesitan cada vez más matemática. Entonces nos reunimos, tuvimos apoyo económico de la Fundación Howard Hughes, se llama el Instituto Médico Howard Hughes, y era ese dinero para pagar a los estudiantes dispuestos a participar en este proyecto, o sea que pudieran concentrarse íntegramente en sus estudios. Y como fruto de esta experiencia salieron 2 libros, uno de estadística ligado a la biología y otro de cálculo diferencial e integral ligado a la biología. Y posteriormente me preocupé en extender el libro de cálculo no solamente a la biología, sino a la física y a la química. Se publicó en inglés y posteriormente, como mencionó Roxana, la Universidad de Ingeniería aquí en Lima, con auspicio del Instituto de Matemática y Ciencias Afines, el INCA, publicó la traducción. Entonces, creo que el título es Cálculo de una variable, un enfoque ecléctico. Mucha gente me está preguntando por qué uso el término ecléctico. Y les digo, bueno, la razón es que no creo en dogmas, no creo que haya una única forma de enseñar el cálculo diferencial e integral. ¿No? Hay matemáticos, muy buenos matemáticos, que piensan que el día de hoy el cálculo debe ser enseñado solamente usando computadoras. Poco énfasis en los aspectos teóricos y mucho uso de las computadoras. Otros piensan que debe enseñarse solo a través de aplicaciones. Y hay otros que piensan que se debe enseñar un cálculo riguroso donde se demuestre prácticamente todo o buena parte del cálculo. Yo creo que cada uno de estos enfoques tiene su germen de, llamaríamos así, de verdad. Pero no creo que se deba utilizar un único enfoque.
Es como en la música, ¿no? Hay gente que le gusta el rock and roll, le gusta la música clásica y también le gusta salsa. La música salsa, entonces dice, tiene intereses eclécticos. Entonces, yo el término lo uso en el sentido que no creo en una única forma de incentivar, de motivar al estudiante para que estudie el cálculo diferencial integral. Creo más bien en 5 grandes directrices para la enseñanza del cálculo. ¿Cuáles son estas? 1, no confundir el cálculo con el análisis, como dije en un comienzo de esta charla. Se deben demostrar algunas cosas, pero ciertamente no vamos a demostrar el teorema de valor intermedio, ni vamos a demostrar la existencia del máximo y mínimo de una función continua definida en un intervalo cerrado AB. Eso es materia de un curso de análisis. Sin embargo, se puede presentar algunas demostraciones de aspectos no evidentes. Uno de ellos puede ser el teorema fundamental del cálculo, pero no en su versión general, sino añadiendo hipótesis. Porque el teorema fundamental del cálculo, lo único que hay que asumir es que la función sea continua, y yo más bien siempre les demuestro a mis alumnos una versión en la cual se agregan las condiciones que es creciente o decreciente y positiva. Entonces hay una demostración sencilla con un alto contenido geométrico. Igualmente el teorema de valor medio creo que es tan evidente por su forma pictórica, o sea, su representación geométrica, que creo que no merece una demostración. Sin embargo, los corolarios del teorema del valor medio sí se pueden demostrar. Si una derivada es 0, entonces la función tiene que ser constante. Entonces, esa es la primera directriz, tener mucho cuidado en qué se demuestra y en qué no se va a demostrar. Algo se debe demostrar, especialmente en una facultad de ciencias matemáticas. La segunda directriz es transmitir una idea fundamental. ¿Y cuál es? Que en matemática no hay una única forma de resolver problemas. Y debemos celebrar si alumnos encuentran su propio camino, un camino que tal vez no les hemos enseñado. En múltiples oportunidades, no solo a mí, sino también a otros profesores, hemos estado muy complacidos cuando un alumno encuentra que una serie es convergente, no utilizando el criterio que creíamos que era el único, ¿no? Encuentra otra forma de resolver ese problema. O problemas en palabras que se deben traducir primero en un lenguaje matemático y posteriormente resolver. Entonces, no pensar que hay una única forma de resolver problemas, así como pienso de que no hay una única forma de enseñar el cálculo diferencial integral. La tercera directriz tiene que ver con la historia de la matemática. Creo que se debe fijar un marco histórico-cultural del cálculo, y en particular, no solo en el cálculo, por supuesto. O sea, hacerle entender al alumno cuándo surgió el cálculo, no solamente brindarles fechas, nombres de grandes matemáticos, sino aquí y allá, en la medida que uno tenga tiempo disponible,
¿Y cómo fue que matemáticos resolvieron tal o cual problema? Me viene en mente dos cosas, dos problemas. Por ejemplo, cómo fue que Euler encontró que la serie 1 sobre n al cuadrado es igual a pi al cuadrado sobre 6. Es el famoso problema de Basilea, un problema abierto. Por mucho tiempo Euler lo resolvió. O cómo fue que Fermat encontró la forma de resolver el problema de áreas bajo cualquier función polinomial. Es una forma muy ingeniosa. Y fijando ese marco histórico-cultural, no solo la clase va a ser más amena, sino que los estudiantes van a entender que sus dificultades eran similares a las dificultades de matemáticos o estudiantes de 2 siglos atrás. Otro aspecto que me parece importante es el de la tecnología. Bueno, una tecnología para ayudar al razonamiento matemático, no para suplantarlo. En Estados Unidos, no sé exactamente cómo es en la actualidad la realidad en el Perú, todos los alumnos pueden adquirir por un bajo precio calculadoras gráficas muy potentes, pequeñas, que tienen capacidad de resolver integrales, ¿no? De hacer regresión lineal, trabajar con datos, o también usando computadoras, ¿no? Laboratorios. Pero los laboratorios de computadoras muchas veces son más utilizados y con razón para cursos superiores, que es muy importante. Pero estoy hablando de alumnos de primer año. Esta tecnología no la debemos ignorar. En particular, creo que desde el primer año se debe enseñar a los alumnos a confeccionar, a desarrollar pequeños programas, ¿no? En un lenguaje sencillo que entienden las calculadoras de bolsillo, que es el lenguaje similar al BASIC. Para fenómenos, para temas como el método de Newton, para aproximar raíces de ecuaciones polinomiales, o calcular áreas antes de entrar al teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que entiendan las dificultades numéricas si uno no va a utilizar el teorema fundamental del cálculo, y también un corolario de él que es el teorema de evaluación. Entonces, creo que en la época que vivimos, las calculadoras, las computadoras nos ofrecen la oportunidad de ahorrar mucho tiempo y concentrar nuestro esfuerzo en los grandes conceptos, en las grandes técnicas, ¿no? Personalmente, yo creo que los alumnos deben saber integrar por partes, deben saber utilizar cambios de variables, fórmulas de sustitución, integrales trigonométricas, pero para integrales complicadas creo que debemos propiciar el uso de calculadoras. Entonces, el uso medido, cuidadoso de la tecnología ayuda mucho en la enseñanza y el aprendizaje. En particular, en los exámenes, yo siempre divido mis exámenes porque por lo menos una vez al año tengo que dictar cálculo diferencial integral. Divido el examen en dos partes, una en la cual los alumnos deben usar tecnología y otra parte en la cual no pueden usar tecnología. Perderían el tiempo, no necesitan, y siempre sigue siendo importante que sean capaces de entender y aprender los conceptos
más generales e importantes de la matemática. Finalmente, las aplicaciones, que ese es el tema central de la charla de hoy. Los físicos, los químicos, los biólogos están usando cada vez más matemática en el aula de clase. Los físicos siempre han usado matemática. Pero nosotros, que hemos sido entrenados en el campo de la matemática, tenemos la tendencia a, bueno, aquí o allá, usar una que otra aplicación, tal vez al final del semestre, pero no, yo abogo y recomiendo una utilización sistemática de la física, la química y la biología, sin ir en desmedro de las ideas matemáticas, ¿no? Siempre hay que fijar un marco conceptual. El alumno tiene que saber derivar e integrar. Pero las aplicaciones son muchas veces la forma más sencilla de introducir conceptos del cálculo. Por ejemplo, antiderivadas. Es a través de la cinemática, problemas muy sencillos de cinemática que se enseñan en Física 1. El alumno va a entender qué es una antiderivada y por qué es importante la idea de antiderivada. Entonces, la utilización de las aplicaciones creo que es importante. Ahora, no podemos pasarnos todo el semestre con aplicaciones. Entonces, es una dosificación adecuada de las aplicaciones. Y también creo que, si mencionamos aplicaciones, debemos tomar conciencia que no es necesario esperar al segundo o tercer año para enseñar ecuaciones diferenciales simples en un curso de cálculo. Me refiero a ecuaciones lineales de primer orden, a ecuaciones en variables separables, quién sabe casos particulares de las lineales de segundo orden. Pero la idea de ecuaciones diferenciales es importante, porque imagínense, en la escuela secundaria no enseñamos o no hemos aprendido álgebra abstracta. Nos ha interesado mucho resolver ecuaciones, igualmente en cálculo. Un cálculo donde nos pasamos un año entero sin mencionar a las ecuaciones diferenciales, no creo que sea una buena idea. Entonces, si mantenemos esas 5 directrices, creo que la enseñanza del cálculo diferencial integral se va a ver altamente favorecida. Muchas gracias. Ok, ¿alguna pregunta? Me imagino que hay muchas. ¿Alguien? Tranquilitos, calladitos. No hay ninguna inquietud. Bueno, pues hay muchas, Michelle. Es cierto, nuestra transformación hacia la enseñanza de un cálculo integrador, como llamamos a la charla, es justamente ese paso, ¿no? Ese paso que muchas veces nos divide, inclusive dentro de la misma facultad, en cuanto a cómo los profesores enseñan la matemática en las diversas áreas. Imagínate que si aquí nomás existe esa discusión constante, ya nos imaginamos qué ocurre con las demás áreas en general, ¿no? No solamente las ciencias. Pues siempre se nos discute eso, que nosotros somos el cuello de botella de todas las otras carreras, e inclusive nuestro ejemplo mayor es medicina, que medicina ya desapareció los cursos de matemática por completo. Poquito a poquito nos fueron desfasando hasta que finalmente ellos tienen su curso de ciencias, un curso de ciencias en la escuela de pregrado, donde los mismos médicos enseñan justamente en un solo curso matemática, estadística y otras cositas más por ahí. Entonces, ese tipo de ejemplo, pues no es que no nos convenga como profesores, nosotros seguiremos enseñando. Lo que no les conviene es justamente a ellos, que son los que en el futuro van a tener que razonar, la lógica y todo lo demás, e inclusive los que quieren hacer investigación ya a nivel
disciplinario, lógicamente se necesita. Muchos de ellos, en el transcurrir de este tiempo que he tenido de conversar, por ejemplo, sobre algunos modelos, ya en la conversación así como tú tenías con los biólogos, indicaban de que era de repente la primera vez después de muchísimos años que comprendían para qué habían aprendido lo que era la derivada. Y muchos otros se quejaban justamente que sí, siendo nuestros propios sanmarquinos, no era posible de que no se pudiera seguir enseñando matemática en medicina, por ejemplo. Pues bueno, son cosas de discusión, son cosas de que no debe desaparecer, lógicamente, las ciencias básicas, que es casi siempre un común denominador de muchas autoridades, que de repente no comprenden o de repente van con la información mal llevada de que si hay jalados es porque son los cursos de matemática. Es así, ¿no? Es bien trágico cuando lo leemos en un diario o cuando lo vemos dando entrevistas en las radios, por ejemplo, donde justamente se hace hincapié sobre ello, ¿no? Somos el cuello de botella de todo el mundo. Hay que hacer un autoanálisis también. Y eso es justamente lo que Michel nos viene a dar, ¿no? Esa visión que ya está que trae de una realidad que probablemente, digamos, no es la nuestra. Sí es la nuestra, señores. Estamos alrededor de todo. Nosotros también no podemos decir estamos siempre atrás de todo el mundo, no. Tenemos que actualizarnos, tenemos que estar constantemente leyendo. Nuestros profesores tienen que estar leyendo para que les lleven esas ideas a sus alumnos. Y sobre todo los de las otras áreas, inclusive las nuestras. Los chicos cuando llegan a los cursos de seminario de tesis, se les abre así las ideas de lo que saben de matemática y lo que pueden hacer con matemática. Son muestra de ello los chicos de matemática, los de computación científica, por ejemplo, que hoy en día están fuera del país ya haciendo, no necesariamente doctorados en matemática aplicada, doctorados en matemática, pero con una visión como la que nos ha podido brindar el día de hoy Michel, hablando de los cursos de los primeros años. ¿Correcto? Y nosotros recién despertamos cuando llegamos al último año del pregrado. Y no puede ser eso. Entonces nuestros profesores, desde los primeros cursos, no vamos a decir afuera la matemática, no es el propósito definitivamente, eso no lo es. No sé, Michel, si tienes algo más. Yo estoy muy de acuerdo y sí, creo que desde el primer año se debe enfatizar que la matemática es el lenguaje de la ciencia y de la tecnología. ¿No? Es difícil definir a la matemática, pero ciertamente es un lenguaje y un lenguaje muy importante. Desde el primer año, y bueno, no necesariamente en todos los cursos de la carrera, algunos cursos se prestan más que otros a las aplicaciones. El cálculo diferencial integral, ecuaciones diferenciales, funciones de variable compleja. Creo que, o álgebra lineal también creo que es muy importante ligarla a la física, la química y la biología, para no decir la economía. Entonces, de una manera sistemática debemos hacer algo que el famoso matemático John von Neumann, deben haber escuchado, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, decía que una matemática, estoy parafraseando lo que él dijo, una matemática desligada de las aplicaciones corre el peligro de terminar en la aridez. Por ello, muy importante no perder de vista que las aplicaciones nutren a la matemática, le brindan nuevos caminos, nuevas perspectivas, nuevas interrogantes. No es necesario, ahora como profesores no es imprescindible que seamos nosotros físicos, químicos, biólogos, no. Cada disciplina tiene su propia cultura, tanto en la práctica como en la enseñanza, ¿no? Yo pienso que los físicos deben seguir
enseñando cursos de física, los químicos igual, pero nosotros, como matemáticos, debemos intentar hacer todo lo posible para ligar la matemática a las aplicaciones, no perdiendo de vista nuestra tarea central, que es enseñar ese lenguaje llamado matemática. Sí. Una pregunta. ¿No hay micro por ahí? ¿Puedes llevarnos rapidito? Rapidito. Buenas tardes, estimado profesor. Tenía una consulta más orientada sobre lo que es computación. En computación estamos viendo en el mercado que cada vez más se imponen los temas de analíticos, de modelos donde se referencia la analítica. En ese contexto, de acuerdo a su experiencia, ¿qué nos podría recomendar en la enseñanza de matemática para los estudiantes de informática, de computación o computación científica? Bueno, yo siempre he tenido en mis clases, tanto en San Marcos como en las universidades de Estados Unidos donde he trabajado, estudiantes de computación científica, muchas veces excelentes estudiantes. Bueno, para ellos pienso que tienen que estudiar cálculo diferencial integral. No me cabe duda al respecto. Porque el cálculo diferencial integral epitomiza uno de los grandes logros del pensamiento humano. Ahora bien, para estudiantes de computación, la matemática discreta es muy importante. Yo he tenido oportunidad, me han encargado una y otra vez el departamento al que pertenecía, aquí o allá, que dicte matemática discreta. Entonces, matemática discreta es muy importante. Creo que también deben estudiar álgebra lineal, también otro gran tema de la matemática. Ahora, lo que se llama matemática discreta está más cerca de las necesidades de los estudiantes de computación. Entonces, se debe enfatizar mucho la matemática discreta, sin duda alguna, ¿no? Porque eso va a sentar las bases de cursos de programación, cursos de lenguajes. Pero igual pienso que deben seguir estudiando por lo menos 2 semestres de cálculo diferencial integral. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues como ustedes pueden apreciar, esto ha sido una charla que no solamente nos reúne con Michel, sino que nos reúne con Michel y muchos amigos que ya no venían a la facultad y que ahora han retornado justamente por verlo a él, por saludarlo, por agradecerle, y eso es lo que debemos hacer con nuestros profesores en vida, agradecerles justamente todo eso que han hecho por nosotros, todo lo que siguen haciendo por las demás personas que estudian matemática, que investigan en matemática y que son un ejemplo para nosotros. Les agradecemos mucho por haber asistido a esta charla, una charla que generosamente nos está brindando Michel, porque ya está a punto de irse, a unos días de irse, pero que lógicamente siempre nos acompaña y nunca sabe decir no. Muchas gracias, Michel, por estar acá. A nombre de la Facultad de Ciencias Matemáticas, aunque no me corresponde porque no soy autoridad, pero
Nuevamente vuelvo a agradecerles a ellos por permitirnos tener nuevamente a Michelle, y sé que no es la última, así que nos vamos a volver a ver muchos de nosotros. Pero la Sociedad Peruana de Matemática Aplicada y Computacional quiere agradecerte de una forma especial, y eres nuestro amigo de la sociedad, así que como tal te voy a colocar lo que nos distingue como tal, como miembro de la Sociedad Peruana de Matemática Aplicada y Computacional. Gracias. El presidente Rubio Mercedes no está acá, porque tú sabes que vive en Trujillo, pero se hace presente justamente con este agradecimiento por tu libro, por tu obra, por tus descendientes, por todo lo que nos has aportado, de todas formas nos has aportado algo. Así que eso se lo agradecemos, y muchas gracias a ustedes también, pero no se vayan porque tienen que tomarse la foto con Michelle, si no, no han venido. ¿Ok? Muchísimas gracias y nos volveremos a ver pronto. Gracias, Michelle. Gracias. Y a Edith también, que ustedes dirán, no está Edith y está Michelle. Bueno, pues Edith está en una misión muy importante el día de hoy y ha decidido no acompañar a Michelle. Pero sí está con nosotros en espíritu, que ella está. Gracias. Vengan por favor para acá porque aquí va a ser la foto, si fueran tan amables. No sean tímidos, vengan por acá. Es una sola foto, así que por favor, marquen la historia, regresen con su profesor, muchos de ustedes. Regresen, por favor, aquí es la oportunidad para hacerlo, para decirle gracias. Suban, acomódense, que voy a llamar a mis fotógrafos especiales. Pueden venir. Acá el sitio, señores, vengan por favor, no solamente arriba. Espérense la foto. Por favor, ahí atrás, no sean flojos, vengan para acá. Vengan. ¿Me van a dejar sola? Vengan. Bajen, Juanita, ayúdame a bajar a todo el mundo, que no se sienten allá. Vengan. Vengan, por favor, vengan. Vengan, me van a dejar sola acá, Teófanes, Amelia. Uy, ¿qué es eso? Vengan para acá. Están tomando todo. Ya, foto completa, ahí está el fotógrafo especial. Vengan, ahí vienen, ya se animaron. Ahí vienen más. Tomando fotos, están grabando. Ok. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Okay.